Fonoquinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y hoy tenemos un temazo y voy a dejar que mi buen co-host y mi buen compañero aquí, Francisco de León, nos diga de qué vamos a hablar hoy. Pues hola Sergio, hola a todos los que nos escuchan. Pues hoy vamos a hablar de cine de vikingos, ¿no? O sea, aprovechando esta oleada del tema, y de hecho vamos a hablar incluso un poco de lo controversial del tema en este momento histórico particular que vivimos, ¿no? Aprovechando la aparición de The Northman, de un director que tanto Sergio como yo admiramos bastante, que es Robert Eggers, y Así es. ya hablaremos hacia el final del episodio de su película de The Northman, o el norteño, como queríamos que se llamara en México, ¿no? Pero que no se nos hizo. El hombre del norte. Entonces hablaremos un poco de películas que han tenido el tema de esta famosa grupo de gente que vive en el norte, que vivió en el norte de Europa, ¿no? Y que dominó el norte de Europa durante mucho tiempo. Así es, exploradores, ¿no? Buscadores en el mundo. Todos sabemos que los vikingos eran insaciables en su búsqueda por lo que había más allá. Y bueno, hemos visto un resurgimiento de esta cultura en la popularidad, en específico, como dice aquí el buen Paquito, con esta película, pero antes también con la serie de vikingos, ¿no? Esta serie que se ha hecho increíblemente popular y que fue básicamente como el retorno de los vikingos, ¿no? A la cultura popular de nuestros tiempos. Pero bueno, vámonos un poquito o un muchito más atrás. La primera película que yo quisiera mencionar, y de hecho es una de las películas que se considera de las mejores películas de vikingos, es Los Vikingos de 1958, ¿no? Quisiera empezar mencionando esta película porque me parece una película muy muy importante. Y bueno, como dije, el director Richard Fleischer, básicamente la estrella de esta película es el buen Kirk Douglas, ¿no? Si no conocen a Kirk Douglas, no sé en dónde han vivido, pero bueno, es de estas estrellas que en esa época era como el Brad Pitt de su época, ¿no? Algo así, de hecho algo así, ¿no? Antes justo no había habido una que se llamaba y que curiosamente tenía, o sea, porque muchos la ponen como la primera, ¿no? Esta con Kirk Douglas, pero antes de la de Kirk Douglas había una que se llamaba, yo no la he visto, Las Mujeres Vikingo y la Serpiente del Mar. Ah, ¿no? yo tampoco la he visto. Pero sí, cabe mencionarla, ¿no? Le estuve buscando a partir de que empezamos la investigación para el tema, estuve viendo si la encontraba en alguna de mis queridísimas páginas de piratería, ¿no? Pero no ocurrió así, no la encontré por ningún lado, pero justamente la mayor parte de las historias la mencionan, ¿no? O sea, y que nada más la reseña dice así, ¿no? Un grupo de solitarias vikingas construye un barco para cruzar el mar y buscar a sus maridos desaparecidos, solo al caer en las garras de los bárbaros que mantienen en cautiverio a sus hombres. Entonces resulta interesante, ¿no? Porque además una película de los 50 que al parecer tiene a mujeres vikingo como protagonistas. ¿No? O sea, sería interesante encontrarla. Pero justo, ¿no? La primera película, digamos, famosa con el tema va a ser la de los vikingos, de Richard Fleischer, justamente como ya nos dijo Sergio, y protagonizada por el señor Douglas, ¿no? La película en realidad, si uno la piensa, no sé si la volviste a ver a partir de esto, yo la había visto hace muchos años, sí. En Canal 5, por cierto, ahí en México. A mí me dio la impresión de que no envejece bien, ¿no? La peli, ¿no? No. Que tiene muchos errores históricos, ¿no? Que bueno, que hoy sabemos que son... Entonces, finalmente siempre es... A los vikingos les pasó mucho lo que pasa con las culturas precolombinas o africanas, que eran vistos como los bárbaros, ¿no? Nada más que estos bárbaros eran blancos, ¿no? Entonces, creo que la película peca mucho de esto, a pesar de que sí trata de ser respetuosa para con los mitos. Digo, vaya, que finalmente pues es una película de los 50, ¿no? Claro. Pero que sí comete ese horror de todavía mantener cierta distancia y ponerlos como eran paganos, pues ponerlos como los buenos salvajes, ¿no?
Así es. Sí, y bueno, al final eso iba a decir yo también de esta película, que la verdad es una película que es producto de su época, ¿no? La película la vemos y tiene bastantes cosas que nos parecen ahora pues ridículas, ¿no? Pero que en su momento pues eran cosas que se agregaban a la historia de manera frecuente, ¿no? En las películas. En específico, como dices, ¿no? Todo este rollo de los bárbaros y que cualquier otra cultura que no fuera la americana era completamente barbárica, ¿no? O sea, que toda cultura extraña a la cultura occidental estaba completamente atrasada, ¿no? Ujú, ujú. Cuando bien sabemos que los vikingos eran una cultura muy, muy avanzada, ¿no? Para su tiempo y que tenían ciertas costumbres bastante interesantes, ¿no? Y bueno, independientemente de esto, Kirk Douglas también, como bien sabemos, pues él le encantaba la historia, ¿no? Le gustaba mucho este rollo de las culturas precolombinas y bueno, lo hemos visto con varias de sus películas, ¿no? Entonces él se involucró con esta película, pero al final, pues también sabemos. Más que precolombinas le interesaba mucho la historia europea, ¿no? O sea, Claro, exactamente. más que de aquel lado porque ahorita estoy en el otro. Sí, no, le interesaba más bien la historia, digámoslo así, pre-renacentista, ¿no? O sea, Sí, como que siempre prefería la peli, a pesar de que también hizo Van Gogh y exactamente. personajes más del 19 del 18, pero como que tenía una preferencia por las películas, hasta el Renacimiento, bueno, pues bien por la historia hasta el Renacimiento, ¿no? Pero siempre centrándose en Europa. Sí, sí, así es. O sea, él tenía esta preferencia y bueno, como dices, se ve en las películas que protagonizó. Y bueno, al final yo también creo que esta película siente un precedente en las películas de vikingos en el sentido de que pues se espera que te gastes bastante dinero, ¿no? O sea, se espera que haya presupuestos grandes porque pues son películas o sea, se necesitan bastantes cosas para poder crear el mundo de los vikingos, ¿no? O sea, necesitas vestuarios, necesitas sets, necesitas muchísimas cosas, ¿no? Esta película también lo interesante es que se grabó, o sea, muchas de las locaciones fueron en Noruega, de hecho. O sea, realmente se Ujú. utilizaron locaciones originales para la película, ¿no? Y también otra cosa interesante de esta película es que la música se hizo por Mario Nashembe, ¿no? Nashim Bene. Es un Ah, apellido bastante eso no difícil. sabía. Ujú, Ajá. ujú. La música la hizo aquí este señor. Si no conocen al buen Mario Nashembe, básicamente es uno de los compositores más prolíficos de la época de Hollywood, ¿no? De esa época en Hollywood hizo más de 60 películas, me parece. Entonces, como digo, no escatimaron, ¿no? En conseguir una buena estrella. Y yo creo que también era eso, ¿no? Que tenían que salir con un bang, ¿no? Tenían que realmente explotar esto porque era pues una película que podía prestarse a algo bastante épico, ¿no? Con todos los sets y esto que vemos. Ahora, lo importante de aquí en adelante es cómo siempre estamos viendo las películas de vikingos y su relación con lo fantástico, ¿no? Hay ciertas películas que Ujú. están un poco más cercanas a la realidad y hay otras que se acercan más a lo fantástico y vemos cómo este balance se va yendo hacia un lado o hacia otro dependiendo de la película de la que vayamos a hablar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, sí, digamos aquí entraríamos más en el orden incluso de lo mítico, Ujú. ¿no? O sea, más que propiamente de lo fantástico. A mí me gusta que se hable de ello como lo fantástico. De hecho, hace un momento sí lo comentábamos, Sergio, antes de empezar la grabación, ¿no? Pero justo, ¿no? Lo interesante aquí del asunto es que entra como una cuestión, más bien son sus mitos, ¿no? Claro. Y creo que es finalmente, bueno, por lo menos es lo que yo siempre espero de este tipo de películas, ¿no? O sea, cómo van a reflejar esta parte mítica de las creencias del pueblo vikingo. No, o sea, como Ujú. obviamente creo que hay cosas que ya estamos esperando, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? O sea, verlos navegar, ¿no? Ver cómo se proyecta sus mitos, ¿no? Y el oráculo, ¿no? Que tiene que ver también mucho con lo mítico, ¿no? Finalmente son las tres cuestiones que creo que hacen muy interesante ver cómo se retrata este tipo de personajes, ¿no? Cómo se toma este tipo de pueblos. Fíjate que hay un poema de este Borges, ¿no? Que se llama Islandia, ¿no? Y justamente él decía que incluso en castellano les tendríamos que llamar los vikings, no los vikingos, Sí, y de ¿no? hecho, y de hecho incluso el término vikingo es un término moderno.
O sea, lo vemos, Ujú, por ejemplo, en las películas que son más fieles históricamente, ¿no? Como El Hombre del Norte, de la que vamos a hablar después, ¿no? O sea, que realmente el ujú. término vikingo no existe hasta después del siglo XV, me parece. O sea, realmente Exactamente. antes de esto, cuando la cultura realmente existió, ¿no? En el siglo VIII, no se les llamaba vikingos. Probablemente se les llamaba incluso hombres del norte, algo bastante más simple, ¿no? Ujú, 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 ujú. Sí, exactamente. No, yo no tengo referencias, justamente eso. Fíjate que hasta ahora que lo mencionas, no se me ocurrió averiguarlo, ¿no? O sea, cómo era que se les llamaba, porque debe haber registros, evidentemente, ¿no? De Claro. cómo se les llamaba a los pueblos venidos del norte de Europa. Pero justo, ¿no? Él va a insistir mucho en el nombre viking, ¿no? Que el poema es increíble, ¿no? O sea, de las regiones de la hermosa tierra que mi carne y su sombra han fatigado, eres la más remota y la más íntima, última Tule, Islandia de las naves, del terco arado y del constante remo, de las tendidas redes marineras, de esa curiosa luz de la tarde inmóvil que funde el vago cielo del alba y del viento que busca los perdidos velámenes del viking, ¿no? O sea, bueno, tiene justamente Ya. lo que hace, bueno, y sigue, ¿no? El poema, pero lo que hace muy inteligentemente Borges es hablar de esta paisajística, ¿no? Que hace que veamos la cultura de estos individuos era por demás compleja, ¿no? Así Y es. que justamente tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Desde cómo se llaman, desde dónde habitaban, ¿no? Porque finalmente, pues, muchos los ubicaban nada más en Noruega, pero no se nos olvide que también estaban en Islandia, que ya ahora lo que tenemos confirmado, fueron el primer pueblo europeo en llegar a América, ¿no? En fin, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que hacen que este pueblo sea por demás complejo y digno de ser estudiado, ¿no? Sí, y además en términos estéticos, como dices, hay un común denominador en las películas, ¿no? O sea, que es este paisajismo, es esta admiración por la naturaleza, es esta impresión, ¿no? De una naturaleza enorme, violenta, que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Y es algo muy bonito en realidad en las películas que están bien hechas, ¿no? De Sí. vikingos, que se demuestra la naturaleza como un ser en sí impredecible, pero que tiene su propio carácter, ¿no? Su propio personaje en sí. La naturaleza yo siento que juega un papel muy importante siempre en las películas de vikingos. Exactamente, y que es muy distinto en ese sentido al western, ¿no? Porque en el Exacto. western también tenemos este carácter agreste de la naturaleza, pero más bien porque siempre hay alguien que me puede atacar, ¿no? Siempre hay alguien escondido en ese paisaje que me puede atacar. Aquí volvemos al punto, ¿no? Justamente la naturaleza es agreste, pero por ser mítica, ¿no? O sea, por ser el reflejo de la voluntad de los dioses, Así es. ¿no? Entonces es lo que la hace, pero también para ellos era lo que la hacía digna de ser conquistada, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, esto lo insisto, los convierte en personajes muy, pues muy interesantes, ¿no? Y que pasa curiosamente, ¿no? Bueno, como siempre con Hollywood o con incluso muchas otras industrias, ¿no? Que tienen, obviamente, al ser míticos, al ser históricos, estos personajes, pues están escritos, qué es lo que pasó con sus vidas, etcétera, ¿no? Pero pues siempre se toman muchas libertades, ¿no? Por ejemplo, Harald, que es uno de los muchos reyes vikingos que toman en la famosa serie que empezó de History Channel y después creo que la absorbió Netflix, si mal no recuerdo, Sí, fue un rollo ahí ya para legal. ajá, ya para sus últimas temporadas, pues más que legal creo que fue porque no le alcanzaba ya el dinero a History Channel, porque, porque recuerden que History Channel dejó de ser de History, le podemos quitar el History hace mucho, Ya, ¿no? O ya, ya. sea, Es Alien vaya Channel. que es Alien Channel y además por ejemplo Vikingos pues de histórico no tenía nada, ¿no? Siempre mis recomendaciones vean Vikingos y ven la serie porque a mí me gustaba, yo la veía, pero véanla como una serie de ficción, ¿no? O sea, no piensen que, o sea, sí hay detalles, ¿no? La muerte de Ragnar sí ocurrió así, en términos generales, o sea, sí es arrojado a una, a un, bueno, un pozo de serpientes, ¿no? O sea, hay detalles que respetan, pero en términos generales es ficción, ¿eh? O sea, en términos generales se toman bastantes libertades, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la Furia de los Vikingos, ¿no? Que es una película del 61 Claro. que retoma la historia de Harald, ¿no? Justamente. Sí, de hecho vamos a ver en todas estas películas, en la mayoría, se retoman historias
historias de vikingos que son bastante parecidas y que se utilizan los mismos personajes, ¿no? A Ragnar lo vamos a ver en bastantes películas de vikingos, ¿no? Este personaje de Ragnar Lodbrok. Vamos a ver también al King Harald, vamos a ver a bastantes personajes de, no tanto de la mitología nórdica, sino de las leyendas, ¿no? Del folclore vikingo, protagonizar muchas de estas películas. Otra película que cabría mencionar y que además es una película que cambia de medio, ¿no? Que me parece que es una de las películas de vikingos de animación importantes, ¿no? Del principio, que se llama Valhalla. Esta película de animación que salió en el 86 por la hizo Metronome, ¿no? Está basada en un cómic, de hecho. Con esta película me acordé de nuestro buen Poc, el buen colaborador aquí de Fonokinesis, que seguro tendría algo que decir de esta película. Y es una película interesante, si ustedes la quieren ver, de hecho está gratis en archive.org, que es esta página de, básicamente esta librería digital de uso Esa público, ¿no? maravillosísima página de uso público. Exactamente, yo la encontré ahí, entonces la pueden ahí ver de manera gratuita. Es una película interesante, la música la hizo Ron Goodwin, que también es un compositor bastante afamado, ¿no? Y bueno, es de esas animaciones de los 80, ¿no? Si alguna vez vieron El Señor de los Anillos, ¿no? La película esta animada, pues tiene más o menos ese rollo de animación, ¿no? Ese rollo de animación ochentero, principios casi de los 90. Pero bueno, es una película interesante y me parece importante mencionarla porque le da otro color, ¿no? A las películas de vikingos. Siempre que vemos las películas bastante realistas, bastante violentas. Y esta película animada, pues le da otro color. Entonces, se las recomiendo si es que no la han visto. Así es, bastante recomendable esta cinta. De hecho, una de esas animaciones con las que no puede, conjunto con la del Señor de los Anillos que menciona Sergio, una de esas películas con las que no puede comprobar que básicamente los que hacían esas cosas estaban en muchas drogas. Sí, sí, No, porque totalmente. sí, de verdad, o sea, de verdad es una cosa así, pero loquísima ver esas dos películas y yo no sé si me animaría a verlas, por ejemplo, en un maratón, ¿no? Porque sí estaban, deben Ya. haber estado con el LCD a lo que daba, ¿no? O sea, porque la imaginería visual de las dos películas es bastante particular. Fíjate que a mí una que siempre me llamó mucho la atención, que no encontré para volver a ver de nuevo en este momento, y me decían un amigo que justamente no era tan difícil, que más bien no busqué bien, es la de cuando los cuervos vuelan. Ah, sí, 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 sí. Que la tengo muy presente, Mm. pero no la pude volver a ver. O sea, la tengo presente como que la vi también en algún momento de la existencia, que recuerdo que es curioso, ¿no? La mayor parte de las películas de vikingos hablan sobre la venganza. Sí, sí, la venganza es un tema recurrente en estas películas. Sí, sí, es Y muy, además muy... y además alguien que era niño, que le hacen algo, ¿no? Y Ya. eso me acuerdo. De hecho, cuando vi The Northman, justamente no podía dejar de pensar en la de cuando los cuervos vuelan, ¿no? Mm. Pero no podría decir en este momento qué tantas similitudes hay entre ambas películas, ¿no? O sea, que tanto Robert Eggers a lo mejor tomó elementos de esta película, porque no la recuerdo claramente. Claro. No, pero recuerdo que el tema era el mismo. Algo le pasa al protagonista de niño, ¿no? O sea, porque llegan, si mal no recuerdo, llegan los noruegos a Islandia, ¿no? Y más bien es que el que conquistó se apiada así como que del chavillo, ¿no? Le dice, a ver, tú te puedes ir, y él crece y cobra venganza, Claro. ¿no? Entonces, como que eso es, esta cinta además nos deja ver mucho cómo el tema se repite, ¿no? El tema de la venganza. Sí, es un tema recurrente y además también pensemos que es un tema que da mucho de qué hablar y que en las películas sabemos que la venganza es algo que empuja bastante la trama en una película. O sea, es por eso que vemos tantas películas de acción hablar sobre venganza, ¿no? Porque realmente es un sentimiento muy visceral, ¿no? Y yo creo que relacionamos también a los vikingos con esta visceralidad humana, ¿no? Porque eran pueblos que básicamente lo que hacían era llegaban a otro lado y venga, a destruir y a robar todo lo que se pueda, ¿no? Y muchas veces creo que nos hemos enfocado demasiado en esa parte violenta y visceral de la cultura vikinga y no hemos explorado lo suficiente otro tipo de cosas de esta cultura, ¿no? Y yo creo que por eso es que las Sí. películas que exploran otros lados de la cultura vikinga también son tan importantes. Sí, exacto, ¿no? Y eso sería importantísimo, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Que pretender saber de la cultura de un pueblo y nada más enfocándose en su historia violenta, pues también nos deja muy a medias, ¿no? O sea, nos deja Exactamente.
muy mal parados en el qué estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, yo coincido, ¿no? Con Sergio, ¿no? Sería importante buscar estas películas. Yo recuerdo pocas, por ejemplo, justamente, ¿no? Una de las que recuerdo que ¿cómo se llama? Que sí abarca este asunto de la guerra, pero que lo ve más bien del lado del Ragnarok, ¿no? O sea, es decir, este fin del mundo, no estoy hablando de Thor, ¿no? Bueno, no estoy hablando del Thor De ¿cómo se llama? Marvel. De Marvel, ¿no? Pero que es interesante, es dirigida por otro comediante famoso y súper fanático de la historia. De hecho, tiene varios libros de historia de Roma, de la antigua Roma. Bueno, además se ve mucho su amor por la historia en películas que también colaboró. Estoy hablando del mismísimo Terry Jones, del Monty Python, ¿no? Justo era la Que película que iba a mencionar. en el 82 dirige Eric el Vikingo, ¿no? Una película muy famosa. Y Ujú. que justo, ¿no? Si bien no deja de hablar de los saqueos, no deja de hablar de violencia, ¿no? O sea, de la guerra, también nos expone otras cosas, ¿no? Es bien interesante, en este momento muy poco valorada la película, creo, ¿no? Claro. Sí, sí, y vemos cómo hay mucha versatilidad en el género, ¿no? De la cultura vikinga. O sea, se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Esta película que tiene como ese toque de comedia, ¿no? Obviamente, como Ujú. tenemos a Terry Jones a la cabeza, no podemos evitar pensar que hay un toque comédico en la película. Y eso es, yo creo que es una película que resalta en la historia de las películas relacionadas con vikingos y hay que verla, ¿no? Puede que te guste, puede que no te guste, pero definitivamente es otro tipo de perspectiva relacionada con esta cultura tan importante. Pues sí, entonces esta película de Terry Jones a mí me resulta de las más interesantes, ¿no? Insisto, ¿no? A pesar de que también hay varias libertades, etcétera, el hecho de que sea tan gustoso de la historia y de la cultura vikinga, entre otras muchas, ¿no? O sea, porque Terry Jones es alguien que se interesa mucho por estos temas, pues hace que la película destaque, ¿no? Como dice Sergio, a pesar de tener propósitos más bien cómicos, ¿no? O sea, a pesar de tener propósitos más bien cómicos, hace bastante. Fíjate que, no sé si a ti te pasó, yo siempre me he preguntado qué tanto esta película la quería hacer con el Monty Python. Yo creo que era lo que te iba a decir. Yo creo que esta película la quería hacer con Monty Python. O sea, definitivamente era una película que yo creo que él ya tenía planes de desarrollar, pero eventualmente, pues, dadas las circunstancias, la desarrolló de manera solista, ¿no? Solitaria. Sí, 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 porque además todavía está, por ejemplo, que es Graham Chapman, que es el primero del grupo en morir, todavía Ujú. vivía para ese momento, ¿no? Todavía le quedaban algunos años de vida. Y que bueno, ellos han confesado que sí hay un par de películas por ahí que se hicieron, por ejemplo, Los Enredos de Wanda, o bueno, que en México fue conocida como Los Enredos de Wanda, creo que en inglés se llama A Fish Named Called Wanda. Em, Era una película que también originalmente iban a hacer con el Monty Python. ¿No? Y si tomamos en cuenta que dos de las tres películas del Monty Python, que serían La vida de Brian y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, tienen temas históricos, Así ¿no? es. No sería difícil pensar que Eric el Vikingo también estaba pensada para hacerla con el famoso grupo de comediantes. Sí, definitivamente. Y bueno, avanzando con las películas de vikingos, no sé si tú tienes una película antes que esta, pero me pareció una película, la que voy a mencionar, que bueno, tiene que mencionarse porque es bastante controversial y bueno, también interesante, ¿no? Que es The 13th Warrior. Ajá, fíjate que yo no la había puesto porque no me gustó, recuerdo que la No, a vi, o ver, no solo sea... a ti, a casi nadie le gustó. Ese fue el principal problema de esta película y es por eso que quería Sí, hablar de ella, ¿no? O sea, de hecho es una de las ajá. películas que peor le ha ido en la historia del cine. Es la Ah, película que... mira, eso no sabía. Sí, 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 es de las películas que peor le ha ido en la historia del cine. Es la película que peor le fue en 1999 cuando salió. En términos, por ejemplo, de la música se había hecho por otro compositor. El director John McTiernan la rechazó completamente y escogió a Jerry Goldsmith para recomponer todo el soundtrack. La película tiene a Antonio Banderas, ¿no? Que si lo vemos, pues Sí, vikingo no parece. Pero para nada. la película se basa. Lo que sí es interesante es que la película se basa en cierta realidad en el sentido de que nosotros sabemos que muchísimas
cosas en las que nos basamos acerca de la cultura vikinga sí que vienen de un libro, de las observaciones de un comerciante, ¿no? De un comerciante que vio a vikingos pasar, ¿no? Por sus tierras y por sus viajes, y él hizo un recuento mucho de la historia vikinga, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que sí que hay una referencia realista importante, ¿no? En la que se basa esta película. Lo que pasa es que pues el diálogo de la película y en sí la película es para dormirse, la verdad. Sí, yo te soy sincero, ni siquiera la recuerdo, ¿eh? O sea, ahora que lo estabas diciendo, yo sí como que de eso trata. ¿No? Pero, y además, lo más grave es que sí la fue a ver al cine. O sea, porque recuerdo que además a un amigo le encantó. O sea, justamente por el aspecto mítico y me dijo, no, tienes que verla. Porque yo no había considerado, o sea, creo que es una época de Antonio Banderas que no me interesa. O sea, sí he visto películas con este actor español y hay cosas que me gustan en las que sale él, ¿no? Pero era una época que estaba haciendo cosas que a mí me parecían aburridísimas, ¿no? O sea, es la época del mariachi, ¿no? Bueno, de Desperado, ¿no? La segunda del mariachi, que a mí no me gusta para nada Robert Rodríguez. Es este periodo en que fue a Hollywood a hacer estos medio blockbusters que la verdad no me interesaban gran cosa y por eso la había omitido. Es este amigo el que me dice, no, ve a verla, sí vale mucho la pena. Y bueno, yo ni siquiera soy capaz de recordar la anécdota, ¿no? Sí, adelante. Sí, no, era justo eso. Creo que la película en su momento fue bastante olvidable, fue bastante criticada. Incluso ahora, una vez que los vikingos han retomado popularidad en la cultura popular, valga la redundancia, se ha reivindicado un poco. Hay gente que habla de la película de nuevo y que habla de que la película tiene ciertos puntos de interés. Como dice mi buen Paco, a mí también me parece que es una película que si insertas en todo la historia fílmica de los vikingos, no me parece una película que tú pongas en el top 10 para mencionar, ¿no? O que realmente te describa algo. No sé, es una película que, bueno, está ahí, era importante mencionar porque además eso, que es una película controversial en términos económicos, ¿no? Se gastó muchísimo dinero, perdió cantidades astronómicas de dinero. Y bueno, yo quería hablar de esto también porque vemos cómo hay veces que los riesgos no salen, ¿no? Como dijimos desde el principio, las películas de vikingos requieren bastante presupuesto. O sea, películas que quieren hablar de esta civilización, como hay que realizar bastantes cosas a nivel artístico y bueno, a nivel fotográfico también hay que grabar bastante. Creo que es importante recalcar que es un riesgo bastante grande hacer una película de vikingos, ¿no? O sea, siempre se piensa que hay un presupuesto importante. Y bueno, después de esta película yo quisiera hablar de hecho, de otra película de animación. Que la verdad es que a mí... ¿De Asterix? Asterix también es importante, exactamente. Pero ¿cuál ibas a decir tú entonces? Justo, yo iba a hablar de una película que me gustó muchísimo, que está hecha por DreamWorks, que se llama Cómo entrenar a tu dragón. Bueno, claro, sí, es bonita, cómo no. O sea, Sí. fíjate que es otra de esas películas que iba a omitir cuando se estrenó. Pero que porque la vi más bien para la secuela. O sea, recuerdo que yo llego a Cómo entrenar a otro dragón porque me invitan a ver la secuela. Entonces me dicen, oye, pues vamos a ver la primera antes. ¡Qué maravilla! Es súper bonita, ¿no? O sea, finalmente no es una película en la que ustedes van a aprender mucho de historia tampoco. No. Pero que está muy bien lograda. O sea, que está muy, muy bien lograda, ¿no? La peli, ¿no? O sea, que los personajes son entrañables, que la historia está muy bien escrita, ¿no? Y que la animación es impecable. No, y que juega mucho con la mitología de esa cultura, ¿no? Pero lo hace de una manera muy bonita y y yo creo que muy respetuosa también, y explora las relaciones humanas desde otra perspectiva, ¿no? Dentro de esa misma cultura. Por eso es tan interesante esta película, ¿no? Explora las relaciones humanas del protagonista con su padre, de cómo él se está tratando de hacer hombre, ¿no? Lo mismo, viene de una historia de un niño que se está convirtiendo en hombre, ¿no? Que de hecho vemos bastante en las películas relacionadas con la cultura vikinga, ¿no? Lo importante es que esta franquicia, bueno, empezó con esta película y bueno, se ha derivado en no sé cuántas películas, o sea, realmente como lo hacen. Son solo 3. Sí, 3. Son solo 3 y lo cerraron, de hecho. O sea, y luego empezaron una
Bueno, hicieron una serie de cortometrajes, me parece, exactamente, ¿no? exactamente. Y bueno, y muchos han criticado, de hecho, que están tratando de exprimir la franquicia hasta que muera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa con estos estudios de animación? Pero creo que el creador de la saga original justamente impidió mucho, ¿no? Porque Sí. el cómo cierra la trilogía es muy inteligente, ¿no? Porque los dragones se van a su mundo y punto, ¿no? Entonces justamente como que él ahí se separa ya dice ya cualquier cosa que el estudio quiera hacer pues es por avaricia, ¿no? O sea, aquí Sí, 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 sí. nuestra Sí, saga acaba aquí. Y creo que fue un movimiento muy interesante y muy respetuoso para con su propio trabajo, ¿no? sí, la creadora se llama Cressida Cowell. Realmente, fue como, básicamente fue como J.K. Rowling, ¿no? Tenía un papel muy importante en decidir qué era lo que pasaba con sus libros, ¿no? Y con su propiedad intelectual. Y como dice el buen Paquito, yo creo que la película cierra bastante bien. Y eso, ¿no? Como te digo, la gente ha criticado un poco el rollo ya después, ¿no? Por querer exprimir, pero bueno, Disney y DreamWorks hacen esto cada vez que pueden, ¿no? O sea, y en específico Todo DreamWorks. estudio, todo estudio en realidad no hace eso, ¿no? O sea, siempre. Fíjate, alguna vez Alberto Chimal en una conferencia que tuve el honor de compartir ahí con él la mesa, él decía algo muy cierto, ¿no? Que los Estados Unidos tienen esa capacidad de acabar con su propio legado cultural. Mm, No sé si ellos son los asesinos de su propio legado cultural, ¿no? Porque a cada cosa que funciona bien, que uno ve, que disfruta, ahora la exprimo comercialmente hasta la muerte, sí, ¿no? O sea, y sin darse cuenta de que con eso van arruinando más y más sus historias. Yo creo que justamente, ¿no? Es capitalista, ¿no? Finalmente, ¿no? El ciclo sin fin, ¿no? De la producción, ¿no? O sea, la producción es, para ellos no tiene fin, por eso estamos acabando con el mundo, ¿no? Porque, pues, ¿qué importa si se contamina y si lo acabamos, ¿no? El caso es seguir produciendo. Pasa lo mismo con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, llega un punto en que todo esto, ¿no? Marvel y DC o sea, franquiciarlo justamente, ¿no? O sea, piensan su cine como piensan sus McDonald's, claro. Sí, ¿no? Entonces, definitivamente. O sea, es una peli, como decimos, ¿no? Es una franquicia preciosa y esperamos que la dejen ahí, ¿no? O sea, que ya no sigan avanzando con este tipo de películas porque sí, creo que se acabó bastante bien. Y bueno, sí. podemos mencionar siguiente, otra película que es también de animación, pero que es esa animación horrible que vemos en esta película del Polar Express, ¿no? Que muchos se han burlado por la animación esta toda rara, Beowulf. que es la película de Que Beowulf. con captura de captura de movimiento. Fíjate que yo dudé de ponerla, porque finalmente, si bien son mitos que también comparten los vikingos, es más del norte de Escocia, ¿no? Y de estas zonas, no sé. Yo tuve mucho conflicto, ¿no? Si la incluía o no. La película es una lástima que hayan decidido, bueno, este gusto que tiene Robert Zemeckis por esta técnica que a mí no me gusta para la animación, No, ¿no? y O se ve sea, fatal. se ve horrendo, de verdad, ¿no? O sea, es perturbador, o sea, es más, lo voy a decir así, lograron que Angelina Jolie se vea perturbadora, ¿no? O sea, Claro, más y además que eso que... que tenía estrellas, o sea, tenía Anthony Hawkins, tenía Angelina Jolie, o sea, realmente sí que tenía bastante con qué trabajar, ¿no? De hecho, Beowulf era Ray Stevenson, ¿no? O sea, si mal no Me recuerdo, parece ¿no? que sí. Creo que sí es Ray Stevenson, que es un actorazo, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? La película muy lamentable que hayan decidido irse con esta, con esta animación, ¿no? O sea, porque de verdad era malona, ¿no? O sea, yo insisto, también la fui a ver. Ah, no, perdón, es este otro actor maravilloso, Ray Winston, me equivoqué de apellido. Es Ray Winston, que también es extraordinario, ¿no? O sea, entonces tiene un repartazo así, pero genial, ¿no? Estaba, además de los que ya mencionaste, está Crispin Glover, está Robin Wright, Ujú. ¿no? Vaya, en fin, o sea, tenía un reparto bien interesante. Pero insisto, no, creo que incluso estaba por ahí John Malkovich, si la memoria no Sí, me sí, sí. falla, hacía un papel pequeñito, pequeñito, ¿no? Sí, sí, Pero hacía un estaba papel lleno de por ahí. estrellas. Ujú. Pero esa obsesión que tiene Robert Zemeckis por esta técnica, yo nunca terminaré de comprenderla. Sí, no, y probablemente, mira, cuando o sea, la tecnología sigue avanzando y si tenemos suerte, tal vez la técnica tenga mucho más... A mí lo que me parece perturbador es que no es muy expresiva. O sea, en términos de las caras, de realmente la expresión de los actores, costaba ver, ¿no? La expresividad y era como dices, era perturbadora porque realmente...
quitaba toda la humanidad de los personajes, ¿no? O sea, realmente se veían demasiado robóticos, era muy, muy extraño. Pero bueno, como dices, es una película que quería como lanzar hacia allá, pero que bueno, tampoco es una película que les diría, tienen que verla porque es importantísima para este tema, ¿no? Pero bueno, está ahí, está ahí. Me gustaría mencionar mi favorita del tema, la verdad, porque no es de Norman, definitivamente. Es Valhalla Rising, del maravillosísimo Nicolas Winding Refn. Gran Y película, que sí. fue la que lanzó al estrellato internacional a Mads Mikkelsen, ¿no? Que hace recientemente salió en la última de las quién sabe cuántas sagas de Harry Potter, ¿no? Es que está horrible. Yo perdí 2 horas de mi vida viendo eso, pero bueno. No, yo no, porque me quiero, me cuido. Ni Ya, lo vi. ya. Pero, No lo hagas, por favor. Pero no lo haré, lo prometo. No. Pero Valhalla Rising me parece una de las películas más inteligentes que he visto en muchos años, ¿no? O sea, de verdad, o sea del tema que sea, ¿eh? O sea de vikingos, o sea de las patatas fritas. Es una película brillante, de verdad. Este personaje que es mudo, que es tuerto, ¿no? Y que subvierte justamente la expectativa, ¿no? Porque también empieza con cómo él solo, ¿no? Además mata toda una aldea, ¿no? Y perdona la vida a un niño. Pero el niño hábilmente lo que decide es que en lugar de escaparse, pues se va a ir con él, que tiene más posibilidades de sobrevivir si se queda. O sea, imagínense, ¿no? Uno de los protagonistas de la historia decide quedarse con el asesino de su familia, ¿no? Claro. Entonces, porque además ve que pues, es muy buen guerrero, ¿no? Que por cierto nunca habla el personaje y ahí justamente vemos lo opuesto de lo que decíamos hace un momento para Beowulf. Aquí es todo expresividad, obviamente si son actores es live action, Claro. no, pero es todo expresividad. Mads Mikkelsen y cómo roba pantalla cada vez que está ahí presente, es una barbaridad, pero que además, insisto, es de las más inteligentes porque lo que nos está diciendo en realidad Nicolas Winding Refn es, así empezamos a creer en los dioses, porque el niño empieza a inventar que él es un dios, para que todo el mundo le tenga miedo. Es brillante, ¿no? Y insisto, ¿no? La postura de Nicolas Winding Refn es, pues seguramente así nacieron la mayor parte de nuestros dioses, ¿no? Que alguien dijo, miren, este güey es dios, ¿no? Entonces, es bien interesante la película, ¿no? A mí de verdad me parece extraordinaria. Sí, y a mí también me parece una película extraordinaria y creo que si quieren ver una buena película de vikingos, esta es la película a ver, ¿no? O sea, después del Hombre del Norte, que la tuvimos ahora en cines y que ha estado bastante presente, ¿no? Esta película me parece también una mención importante en las películas de vikingos y como dices, actorazo, ¿no? Actorazo. Es por algo que ahora está al frente de la franquicia de Harry Potter, ¿no? O sea, yo creo que nadie pudo... O sea, yo te diría, la película es fatal, o sea, está fatal, o sea, no va hacia ningún lado, pero... Yo creo que nadie hubiera podido salvar ese papel más que él. O sea, era muy difícil tener otro actor que realmente tuviera el peso que tenía Johnny Depp en esa franquicia. Y yo creo que lo hizo bastante bien. O sea, yo creo que fue de las mejores cosas de la película. O sea, yo la vi y dije, mira, al menos salvó su reputación. O sea, lo hizo muy bien. Y ya está. O sea, lo demás es horrible, pero este señor lo ha hecho bastante bien. Y bueno, es también increíble el registro de este hombre, sí. Sí, empezamos a ver, por ejemplo, cuando entramos ya, por ejemplo, a la serie de Vikingos, ¿no? La serie más popular, esta serie enorme. Y antes de hablar de Marvel, porque también hay que mencionarlo, desgraciadamente hay que mencionarlo aquí. Vemos que ya se empiezan a tomar actores de origen escandinavo, ¿no? O sea, empezamos a ver que... Y yo creo que también eso hace que la popularidad de la serie de Vikingos sea tan grande, me parece, ¿no? Que sí que se hace bastante fiel a la cultura nórdica, ¿no? Y para hacerse fiel, pues lo que hacen es que toman actores de eso, de origen noruego, de origen sueco, ¿no? E incluso los acentos... Islandés. Exactamente. Y los acentos que se manejan, ¿no? En esta serie, aunque estén hablando en inglés, el acento es diferente. Y eso fue de las primeras cosas que a mí me llamó la atención de esta serie, que no había visto en otras tan prominentemente, ¿no? O sea, que es una serie en la que sí se enfoca, o sea, hay que hacerlo en inglés porque pues no hay de otra, pero estuvieron a nada de poder hacerlo en otro idioma, ¿no? Y que para mí hubiera sido súper bonito, ¿no? Hay momentos en los que sí hablan en el idioma. Y además la convención es muy bonita, ¿no? Porque de hecho el primer episodio, si mal no recuerdo, empiezan hablando en este idioma y poco a poco hacen la transición, como para decirnos, a ver, ellos están hablando en su idioma,
pero lo estamos poniendo en inglés para que lo entendamos, ¿no? Exactamente. Esa transición es bien inteligente, ¿no? Además debo de confesar, tiene a mi favorito de los hermanos Skarsgård, que no es Alexander, que no es el que hizo de Pennywise tampoco, que es Gustav, que hace a Floki. No, que hacía un personaje maravilloso, ¿no? O Actorazo, sí, sea, sí. y bueno, y Catherine Winnick, que nadie se lo esperaba, pero que ella fue la que robó la serie, ¿no? O sea, Catherine Claro. Winnick que hacía a Lagertha y que todos estábamos enamorados de Lagertha porque el personaje es brillante, lo hizo muy bien. Ellos dos para mí eran los que de verdad se robaban la serie, ¿no? Porque finalmente digo, vaya, este Travis Fimmel, el que hace a Ragnar Lothbrok, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, uno lo ve en Warcraft o en cualquier película y actúa exactamente igual. No, pero estos dos, y no se nos olvide que en la primera temporada tuvieron a Gabriel Byrne. Claro. ¿No? Entonces, vaya, la serie se supo colocar muy rápido, ¿no? La serie se pudo colocar rapidísimo, ¿no? En ese sentido, poner personajes entrañables. Es un toma el dinero y vete la serie, ¿no? Porque finalmente era la forma en que History Channel trató de competir con Juego de Tronos, ¿no? Que estaba todavía en pleno, no en nada que ver con el Juego de Tronos de la octava temporada, ¿no? Claro. Entonces, la popularidad de Juego de Tronos era tan tremenda, ¿no? Que justamente Vikingos surge como algo que en respuesta a esta serie, ¿no? Pero que hay que ser muy pacientes con Vikingo, ¿no? Porque la primera temporada no es mala, pero es mediocrona, ¿no? Pero Es conforme las lentona, temporadas sí. van avanzando es que se va afianzando, ¿no? No, y a diferencia yo creo que de Juego de Tronos, creo que la serie de Vikingos cerró bastante bien, ¿eh? O Sí, sea, viendo el final y, bueno, no les voy a contar los spoilers por si quieren ver la serie, deberían de verla. A mí me parece que la serie de Vikingos cerró muy, muy bien. bien, Y bien, sí. y bueno, y la recordamos generalmente con positividad, ¿no? O sea, yo recuerdo verla, ver el final, terminarla y decir, vale, ok, esto no se arruinó como Juego de Tronos, ¿no? Se terminó cuando se Sí. tenía que terminar. A ver, ahora acaban de sacar otro spin-off, ¿no? De la serie, que esto iba a pasar sí o sí, que es Sí. Vikings Valhalla, ¿no? Me Ujú. parece, vi la primera temporada y bueno, ahí, no, ahí está, Ay, pero yo ni la vi, me pareció tan innecesario. ahí está, ¿no? Esto es para sacarle dinerito, ¿no? Y luego además Sí. tenemos otra serie de Netflix, ¿no? Que también quisieron hacer lo mismo con una serie que se llama The Last Kingdom, ¿no? Que me Ujú. parece, no sé Que de si la hecho has más bien es visto. la historia del rey britano, ¿no? O sea, porque el personaje sí incluso aparece, el personaje de Last Kingdom aparece incluso en Vikingos. Sí, de hecho, la historia me parece que es de este guerrero que se llama Uhtred, Sí, que, sí, exactamente. que básicamente es como mitad vikingo, mitad eh, Inglés. inglés, y es como toda esta historia de su transición hacia recuperar su casa y cómo él perdió todo. Lo mismo, la misma historia de que de niño perdió todo y luego fue creciendo y fue desarrollando. Pero a ver, esta serie, una de las cosas que me gusta de la serie es que explora esta relación tan compleja que existió cuando los vikingos invadieron Inglaterra y que los ingleses vieron que los vikingos no se iban a ir, ¿no? O sea, que habían llegado para quedarse y empezó a haber como esta mezcla de culturas, ¿no? Entonces, yo creo que la serie escoge este punto de partida y lo hace muy bien porque es un punto que Ujú. no había sido explorado tanto en otras series, ¿no? En la serie de vikingos vemos que se explora un poco, ¿no? Y que incluso se llega a explorar la relación de los vikingos con los nativos americanos, ¿no? Cuando uno de los hijos de Ragnar llega a América, ¿no? Entonces, esta serie de Last Kingdom lo explora bastante bien y luego peca de otras cosas. O sea, por ejemplo, el terrible, terrible acento que tiene el protagonista de esta serie es insoportable. O sea, tiene como un Ujú. acento escocés horrible que yo no sé quién le dijo. Al principio empezó, creo que sin acento, y después empezó a hacer este acento. Y yo no sé quién le dijo que eso era una buena idea, pero es que es realmente es molesto, es muy, muy molesto, ¿no? Y termina por cansarte. Pero bueno, es una serie que es divertida, es larga en realidad, creo que tiene como 5 o 6 temporadas. Recuerdo que me tomó bastante tiempo terminarla, pero tiene sus momentos buenos, malos, pero ahí está. Y es una serie que creo que también hay que mencionar pensando en la competencia, ¿no? Que Netflix también quiso como aprovecharse de esta moda que se había creado con los vikingos y dijo, pues mira, vamos a hacer una serie a ver si pega y bueno, le fue bastante bien, de hecho. Sí. Fíjate que incluso también ya para, digamos, empezar a hablar en estos minutos finales, hablar de ¿cómo se llama? Del norteño. O sea, Del como norteño. decía Sergio, no podemos brincar, no podemos brincarnos Thor.
que bueno, tú lo sabes, la gente lo sabe, me gusta Marvel, ¿no? Y creo que la primera de Thor, la primera y la tercera las valoro mucho. No Sí, porque obviamente no se van a aparecer en nada, pero el hecho de que la primera la dirija Kenneth Branagh hace que tenga un tono muy teatral, ¿no? No muy teatral clásico, ¿no? Adoro esta escena cuando él pide más café y que lo tira al piso, ¿no? O sea, el humor es muy bueno, ¿no? Este momento donde van llegando los otros guerreros vikingos, ¿no? Y que de repente uno de los de Shield dice, "Ah, están llegando Shina, Jackie Chan", y no quién los nombra, ¿no? Porque son así los tres tipos de guerreros distintos que van acompañando a Thor, etcétera. O sea, la primera es súper teatral, o sea, la primera película de Thor es muy teatral, ¿no? sí. IGN y Cinefix acaban de sacar un análisis muy interesante de Thor. Acaban de sacar un análisis de así, o sea, pero a 2 días, ¿eh? O sea, hace 2 días, ¿no? O sea, pues de hecho hasta me lo vi para ¿cómo se llama? Para, para justamente el episodio de hoy. Y es muy interesante, ¿no? Como dicen, vaya, finalmente la recreación que hace Kenneth Branagh, por ejemplo, de Asgard, es bien interesante, ¿no? Porque no es tanto que se parezca al Asgard mítico, se parece más a lo que dibujó Jack Kirby en los cómics, pero que él sabía mucho de mitología, ¿no? Tanto Kirby como Steve Ditko estaban obsesionados con el mito, bueno, con otras cosas más locas que no sobrevivieron bien el paso del tiempo, pero bueno, Claro. insisto, son los 60 y los 70, ¿no? O sea, y también estaban en muchas drogas y lo vamos de ahí, insisto, ¿no? Uno no lo piensa ahora, pero por ejemplo un personaje como Doctor Strange sale de la psicodelia, ¿no? Sí, O sea, totalmente. sale completamente de las referencias psicodélicas que tenían tanto Ditko, que es el creador del personaje, como ese Jack Kirby que lo dibujó en más de un momento, ¿no? Los Eternals igual, en fin. Pero creo que Thor tiene esa virtud en las películas, ¿no? La segunda mejor ni hablamos, ¿no? O sea, ya ni Nada, Marvel nada. quiere hablar de la segunda película. Ya. Y Taika Waititi, pues lo que hizo fue un divertimento, ¿no? Con Ragnarok, ¿no? O sea, Sí, a más mí la bien de es... Ragnarok me pareció completamente entretenidísima. O sea, es una Sí, película muy, muy palomera, muy entretenida. También es interesante que explora la relación entre Thor y Hulk, ¿no? sí. Y explora no la relación entre Thor y Bruce Banner. O sea, es realmente entre Thor el demonio que está dentro de Bruce Banner, ¿no? Creo que Este hace muy bien las personaje. dos cosas, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, porque sí, también llega un punto en definitivamente. que también habla con... que es Bruce Banner el que está en escena. Ujú. Pero lo hace muy bien, o sea, creo que de hecho es algo que entiende muy bien Taika Waititi, la exploración de relaciones. Sí. Su nueva serie, que es de piratas, ¿no? Que además me encanta el título, Our Flag Means Death, ¿no? Nuestra bandera significa muerte. Es una comedia divertidísima donde además se la hace a Barba Negra, pero justamente utiliza las historias de piratas para analizar la masculinidad tóxica. Es brillante la serie. Es brillante la serie. Apenas acabó la primera temporada. Tiene 10 capítulos. Pero se deja ver mucho cómo Waititi es muy bueno para explorar relaciones entre personajes. Sí, sí, definitivamente es una película que si no han visto, incluso si no les gusta Marvel, yo la vi, o sea, yo no vi la segunda, me parece, ni la primera, creo que la primera que vi fue la tercera. Y me Ujú, gustó tanto que vi la primera después de eso, ¿no? claro. Entonces me pareció una gran película. Y de hecho que por sí sola se funciona, ¿no? Que pues no puedes Sí. hablar lo mismo de otras películas de ese universo de Marvel, ¿no? Hay películas que por sí solas no tienen ese peso. Y yo creo que Thor Ragnarok en específico, por sí sola funciona bastante bien, ¿no? Y bueno, hemos llegado al punto. Hemos llegado... Antes te había guardado una sorpresita por ahí. Pero quisiera hablar, aunque sea levemente, Mortal, ¿no? Mmm, Del director noruego André Bredal. Es bien interesante porque es una película que se desarrolla en la época contemporánea, o sea, es de 2020. De hecho, en muchos lugares no se estrenó porque pandemia, ¿no? O sea, fue lo que impidió que tuviera una corrida comercial mucho más importante. sí, Pero, por ejemplo, no la encuentra en Cuevana. Immortal lo que explora es como un hombre que para mí comete un grave error al hacerlo gringo al personaje, ¿no? Este hombre que es de ascendencia noruega, bueno, nórdica, más bien, y que llega a Noruega y resulta que de repente despierta, pero está quemado, etcétera, no sabe qué onda, y oh sorpresa, es la reencarnación de Thor. Entonces es mm, como un director noruego
interpreta la idea del mito como si fuera una figura superheroica, por eso lo quería mencionar después del Thor de Marvel, ¿no? Como si fuera una figura superheroica, ¿cómo concibe él, ¿no? Como alguien que nació en esa zona, Claro. que sería una figura superheroica como la de Thor, ¿no? Si existiera. Es bien interesante la película, comete muchos errores, se ve que no tiene tanto presupuesto, el guión tiene muchas cosas flacas, pero finalmente es interesante ver cómo ellos mismos conciben ese mito. Claro. Pues no dejen de verla. Sí, el concepto está ahí. Yo creo que la idea es bastante interesante y como dices, tiene sus errorcitos, pero bueno, es una película que vale la pena ver, ¿eh? O sea, que sí vale la pena ver y que podríamos explorar a partir de esta idea otro tipo de narrativas, ¿no? Dentro de este género. Y bueno, hablemos ahora sí del norteño, del norteño para cerrar con el norteño. A ver, para mí el norteño me parece una gran película. Me parece una película extraordinaria. Yo cuando la vi, bueno, visualmente es una locura, ¿no? También en términos de sonido, que es a lo que yo me dedico, también es una locura. El tratamiento de los diálogos, la forma en la que se desarrolla el personaje, por ejemplo, de la espada, incluso, ¿no? La espada tiene su propio sonido, su propia estética, es increíble realmente, ¿no? Y empecemos hablando del director, ¿no? Que el director, este no es su primer encuentro con películas históricas, ¿no? De hecho, más bien, como que es lo que más le interesa, ¿no? A mí por eso me llama la atención saber qué va a hacer con Nosferatu, porque recordemos que va a ser un remake del célebre vampiro, ¿no? Que apareciera por primera vez en la película de Mordón, ¿no? Pero Robert Eager, a mí siempre me ha gustado cómo ya hablo de la parte, híjole, voy a decir técnica por compromiso, porque es una parte también estética, emocional, creativa, muy importante, el sonido, la fotografía, etcétera, ¿no? Que ya acaba de mencionar Sergio. Pero, por ejemplo, el cómo construye los diálogos, tanto en La Bruja como en esta, todos los diálogos salen de testimonios escritos. Todos. Todos los diálogos son testimonios que sí ocurrieron en algún momento histórico. Entonces, bueno, de hecho también el faro, O sea, también el faro, ahí sí puso cosas él, pero casi todo se construye con este tipo de elementos, ¿no? Entonces, a mí me parece un experimento bien interesante. No es el primero en hacerlo, pero creo que es el primero que lo hace tan memorable, ¿no? O sea, esto de tomar testimonios ya escritos, en La Bruja quedan súper bien, ¿no? Porque todos son parte de un juicio. Todos son parte de un juicio de brujería que ocurrió en Boston. Ahora toma justamente cómo se relatan las historias de venganza, que se supone que se decían el uno al otro, etc. Y a partir de ello construye sus diálogos, lo cual, insisto, ¿no? Él decía muy inteligentemente que no es nada más por darle veracidad histórica, ¿no? O sea, por decir, lo mío es lo más apegado a la realidad, sino que muy inteligentemente lo que trata de hacer es construir el mundo como lo vivían los personajes, como lo viviría alguien de esa época. Entonces por eso decíamos, ¿no? Es gustoso del cine de horror, como se ve en La Bruja, como se ve, vaya, El Faro es un homenaje a Lovecraft, lo más aterrador es la actuación de Robert Pattinson, pero bueno, ahí está la película es buena pese a él, y es un homenaje a Lovecraft, ¿no? Entonces lo hace muy bien. Y yo me preguntaba cómo va a entrar el elemento fantástico ahora en The Northman, ¿no? Y muy simple, lo que hace es proyectarnos cómo viven ellos el mundo mítico. Entonces de repente a él se lo lleva volando una valquiria o cosas por el estilo, ¿no? Que nos hacen pensar en cómo concebían el mundo y eso es muy inteligente. Pero siempre lo interesante del elemento fantástico era de lo que yo quería hablar, es que siempre lo lleva a la realidad. Sabemos, por ejemplo, la primera parte fantástica, pues se meten ahí un caldo como de todo, ¿no? Ese caldito que se echaron al principio, pues evidentemente, y probablemente era lo que pasaba, ¿no? Que era lo que pasaba con las culturas precolombinas también, ¿no? Que realizaban estos rituales psicodélicos en los que se metían, pues alucinógenos, ¿no? Que preparaban y que realmente los llevaban a otra realidad, ¿no? A otro plano de realidad. Y que de ahí sacaban muchísimo de su mitología, ¿no? Y es lo que pasa, yo creo que en el norteño, ¿no? Que realmente todo lo mítico siempre se retoma a la realidad, ¿no? Y esto no pasa en muchas películas. Y es por eso que esta película se siente tan humana y es por eso que la película no se pierde totalmente en lo mítico. Que es lo que a veces pasa con otras películas que se relacionan con cosas que no podemos explicar, ¿no? Es por eso que me gusta tanto que siempre que está utilizando algo que tiene que ver con
con lo mítico, incluso hablando de lo fantástico, siempre regresa a la realidad y le da una explicación, ¿no? O sea, no simplemente es, es que esto pasó porque ya está. O sea, todo tiene como una explicación dentro del mundo del norteño, ¿no? Y eso es Claro. lo que más te atrae de la película, que simplemente pudo haber pasado, ¿no? Exacto, insisto, ¿no? A mí, ay, y a eso me refería, ¿no? Cuando decía que cómo entra el... Porque sí, o sea, más que ser completamente realista, lo hace creíble, ¿no? Exacto. Justamente, ¿no? Que así concibe el mundo alguien, ¿no? O sea, pensemos un mundo, y eso lo plantea muy bien Deleuze, ¿no? En su curso sobre Spinoza, ¿no? Dice, imaginen, pidiéndole a sus estudiantes, ¿no? Imaginen un mundo ¿cómo se llama? En el que la existencia de Dios es indudable, ¿no? En el Yeah. que no cabe la menor duda de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, pensemos un mundo en el que la existencia de esos dioses es indudable, ¿no? Entonces, Sí. es lo que hace muy inteligentemente este Robert Eggers, es meternos en cómo pudieron haberlo concebido. No es que él sepa cómo lo concebían, no viajó en el tiempo, por supuesto, ¿no? Pero el que para nuestra realidad haga creíble cómo lo pudieron haber considerado ellos es muy Sí, bueno no, como y lo las hacen. actuaciones, o sea, Alexander Skarsgård lo hace súper bien, Nicole Kidman, incluso Bjork, ¿no? Que aparece solo en este Sí. segmento, es que su acento es perfecto, ¿no? Es como este Bueno, claro, acento que ella tiene, ella es de allá. exacto, Ella es este de acento allá. islandés que tiene ella es que quedó perfecto para la película, ¿no? Tenemos, bueno, Willem Dafoe lo hace muy bien, o sea, es que la Y en un capacidad que papel él chiquitito, tiene, ¿no? sí, o sea, la capacidad que él tiene vocal y realmente es que el casting fue particularmente bueno, ¿no? Y se ve, o sea, Exacto. el desarrollo de los personajes es impecable y los diálogos están muy bien cuidados y bueno, en general es una película que nos inspiró para hablar de este tema, ¿no? O sea, realmente Exactamente. inspira porque nos dice qué se puede hacer con esto, ¿no? Y hacia dónde va, Exactamente. o sea, hacia dónde lo podemos ir empujando, ¿no? Exactamente. No podemos pasar por alto que tuvo un detalle lamentable, la película, ¿no? Y es que ha sido tomada por grupos de extrema derecha y de supremacistas blancos como ejemplo. Mm. ¿No? O sea, la han querido tomar como bandera, ¿no? O sea, no, miren cómo somos. Los hombres eran machos fuertes y que ninguno de ellos lo es, por cierto, ¿no? O sea, ninguno de ellos lo es. O sea, sí son machos, pero no es que sean ejemplo de guerreros honorables y de fuerza, pero han querido incluso tanto el reparto como el propio Robert Eager ha tenido que decir, a ver, no, perdón, no, la película no va por allá, ¿no? Y si eso entendieron, qué mal, ¿no? O sea, pero justo, ¿no? O Totalmente. sea, porque una de las críticas que se le hacía es que no había personajes de otras Sí. culturas cuando sabemos que sobre todo para la época ya se habían mezclado. No creo que eso opere en detrimento de la película. Vaya, Robert Eggers no tiene la culpa de que tomen como ejemplo su película estos grupos horrorosos, Claro. ¿no? No es como con Griffith, ¿no? Que es que sí abiertamente es una apología del Ku Klux Klan, el nacimiento de una nación. Aquí no es el caso, ¿no? Lo que está ocurriendo es que estos grupos de supremacistas blancos están queriéndolo tomar como bandera, pero no hay ninguna justificación para ello. No, definitivamente no. O sea, es una película que debemos de tomar como lo que es, ¿no? O sea, una apología Sí, histórica, a lo mítico, a lo fantástico, pero desde una perspectiva real, ¿no? Y bueno, con sí. esto los dejamos. Espero que les haya gustado mucho este especial de Vikingos. Síganos en todas nuestras redes sociales y pues muchísimas gracias, mi buen Paquito. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nada más una última recomendación. Hay un libro que se llama La búsqueda de Perséfone, dirigido por Robert Gordon Wilson, y justamente es el asunto de cómo muchas culturas comparten estas drogas y lo alucinógeno y todo esto, ¿no? Entonces es un libro muy interesante que ayuda a comprender ese tipo de cuestiones. Pero bueno, lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Muy interesante. Pero bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado. Y pues esto fue Fonoquinesis. Gracias a Luis Camacho Vite, como siempre, en los controles. Hasta luego.